Pues muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas de los grupos parlamentarios. Dispondremos en torno a 6 minutos por grupo. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. El portavoz Armando Fernández Bartolomé. Gracias, señor presidente. Buenos días, don Laureano. Tiene usted toda la razón. Aquí, a lo largo de muchísimas comparecencias, han ido saliendo muchas cosas desde un punto de vista, digamos, técnico, y algunas de ellas han sido recogidas. Entonces, atendiendo a su invitación, voy a hacerle 2 o 3 preguntas en relación con su experiencia. La primera tiene un carácter más político. Da la impresión de que hay mucha literatura sobre el tema de las listas de espera, hay muchas soluciones aportadas, hay muchos ámbitos, hay incluso unos niveles muy altos de consenso cuando llegan profesionales o sociedades científicas. Entonces, la pregunta que le quiero hacer como ciudadano, ¿usted por qué cree, cuál es el escollo fundamental para que esas medidas no se implementen? Medida a medida, aisladamente, todas son aparentemente fáciles. La cuestión es tener una visión global y tener un planteamiento equilibrado. Es decir, yo pienso que, digamos, eso desde el punto de vista de la filosofía global de la lista de espera. Es decir, es tan complejo. Es decir, estamos hablando no solamente de asistencia, sino de demanda. Es decir, de la demanda asistencial, que es un tema muy importante que se toca poco. Pero luego, cuando hablamos en la administración pública de medida a medida, yo viví la experiencia de introducir la cápsula endoscópica aquí en Asturias, que es lo tragarte la cápsulita para ver el intestino delgado. Se hizo el estudio económico, un grupo de trabajo que se reunía en Avilés. Se hizo el estudio económico, se calcularon las cápsulas que había que hacer y se plantearon todos los detalles para hacerla en vez de tener que viajar un señor a Madrid o a Murcia. Llegaron a viajar a Murcia. Se tardó, después de tener todo y estar aceptado, 2 años en poner en práctica. Es decir, la razón, yo simplemente explico esto porque si hablamos de algo complejo y que requiere una serie de medidas, si planteamos medida a medida, vemos un poco la complejidad de trasladar eso. Eso sería uno de los factores. Es decir, cada una de las medidas, la rémora, la inercia que hay en estas cosas. Y la segunda es que hay ciertos intereses también, a veces, que hacen que eso lo dificulta. Pero no siempre hay esos intereses. Lo triste es que a veces ni siquiera hay esos intereses. Yo diría eso más o menos para ejemplificar. Ahora, en relación con su especialidad, porque es uno de los puntos calientes y donde, a juicio de nuestro grupo, más derivación ha ido a la privada, pues sobre todo por el retardo en las pruebas diagnósticas. Usted lo dijo muy bien. Usted dijo que cuando un paciente tiene sospecha y desde el primer momento en que va a la primera consulta, lógicamente, si hay unos tiempos de demora grandes, el que se lo pueda pagar, evidentemente, no va a estar esperando porque le hagan una prueba, y de hecho, también en el caso concreto de colonoscopias o otro tipo de pruebas, los tiempos de demora son espectaculares. Me gustaría escuchar su opinión al respecto, en este caso concreto derivado o directamente relacionado con su especialidad. A ver, las colonoscopias hay lo que decía, hay un primer componente, que es que en torno a un 20% de colonoscopias están mal indicadas. Así de claro. Entonces es fundamental lo que decíamos del gestor de demanda, la persona que valora eso, y además es fácil porque incluso con un programa electrónico hay 4 o 5 epígrafes en donde están todos los errores. Es decir, que suprimiríamos entre un 15 y un 20% de las colonoscopias y haríamos las que había que hacer, ¿no? Eso sería una de las cuestiones importantes. La otra es la limitación de medios, es decir, tenía que haber más gente haciendo colonoscopias. Es decir, está claro un tema. Una vez que decides que la indicación es correcta y que hay que hacer 15.000 colonoscopias en Asturias, y ahora hay que tener en cuenta que en Avilés, ya toda el área de Avilés, se incluye el programa de cribado de cáncer de colon y que se va a generalizar a toda Asturias. No hay que olvidar eso. Entonces yo pienso que el segundo apartado es que hay que hacer más colonoscopias, es decir, hay que hacerlas, pero hay entre un 15 y un 20% de colonoscopias que están mal indicadas. Y eso pasa en otras pruebas diagnósticas lo mismo, ¿eh? Y estamos hablando también de la relación primaria especializada. Por ejemplo, nosotros hace 30 años que pusimos en marcha un protocolo de indicación de pruebas. Primaria hace 30 años que puede pedir colonoscopia en Avilés. En el resto de las áreas tardaron muchos años. Y curiosamente, primaria, una vez que se hacía el control, no era la gente que peor pedía, porque se hacía bajo un protocolo que se había consensuado. Es decir, eso es una forma, un ejemplo de cómo se puede trabajar. Es decir, yo diría que es el primer punto, y luego probablemente hay que hacer más colonoscopia, es decir, que hay que aumentar el rendimiento de los servicios o aumentar los servicios.
Dada su amplia experiencia y además como director de una unidad o jefe de servicio, vaya, no sé cómo se llama. En este caso el jefe de sección. Jefe de sección, bien. Otro punto recurrente que atraviesa muchas de las intervenciones es, y que es fundamental naturalmente, es el tema del personal, es decir, de la gestión de personal. Usted ha dado antes varias pinceladas que unidas ya ha salido mucho aquí, ¿no? En primer lugar, enormes diferencias de variabilidad entre unos servicios y otros, o comparativamente, en parte algunos pensamos que la ocultación de datos tiene que ver con un posible control a ese nivel. Entonces, respecto a la gestión de personal, ¿usted cree que se deberían introducir medidas de tipo, es decir, si el sistema es excesivamente obsoleto desde el punto de vista de que no contempla la meritocracia, o que los profesionales no tienen suficientes incentivos, o que de alguna manera desincentiva a aquellas personas que trabajan más? Porque para nosotros este es un punto vital, porque evidentemente los grandes protagonistas del sistema sanitario, aparte de los pacientes, que son los propietarios, son la gente que trabaja. 40 años de trayectoria trabajando de manera exclusiva en la sanidad pública. Valoraríamos mucho su opinión al respecto. Pues yo Sería